Bueno, segundo bloque en Zona Crítica. Esta noche vamos a hablar con María Luisa Quintero. Es particularmente una gran presencia en nuestros estudios porque es doctora, no solamente es doctora en Derecho por la Universidad Austral y también licenciada por la Universidad Nacional del Litoral, es jurista, es investigadora, ha pasado por los claustros universitarios de nuestra ciudad, de nuestra UNL, pero además es abogada en Paraná, creo que lo había dicho, es paranaense, además integra una misión independiente que depende de Naciones Unidas para auditar cómo fue y para pesquisar cómo fueron o para relevar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante el último lustro, la última década, que sobresalen las denuncias contra la gestión Maduro o Chávez Maduro en ese lugar de América Latina. Pero además, María Luisa, yo la conocí, obviamente tenía un conocimiento de su actividad pública y sobre todo sus entrevistas en medios de comunicación. La conocí en un panel que se llevó adelante el 25 de marzo pasado en Paraná, en la que formó parte ella, por supuesto, también el fiscal Candiotti, el fiscal federal ante el TOF, ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candiotti, el juez de menores de Paraná y también una de las integrantes de la ONG que convocó al debate, al plenario, que se llama Suma de Voluntades. El tópico principal, ya quiero que hable, digo todo esto porque quiero que después hable ella. El tópico de esta convocatoria del 25 de marzo pasado fue la narcocriminalidad vinculado a los espacios juveniles, al mundo adolescente, a la niñez barra adolescencia y todo el desagregado que se puede hacer a partir de esa combinación. Cómo intervienen las instituciones, si son flemáticas, si son activas, si son coordinadas en Argentina, en nuestra región, y qué se puede hacer frente a esta situación. María Luisa, gracias por haber venido esta noche al canal Veo y a poder charlar de estos temas que nos ocupan tanto. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio, la convocatoria de Suma de Voluntades en Paraná hace 15 días, a mí me despertó muchísimo interés por la calidad de la información que distintos actores de distintas agencias estatales o instituciones estatales tenían sobre su expertise. Por ejemplo, el fiscal Candiotti habló de la situación de la tenencia para consumo personal y además la participación de mujeres sometidas al narco, al varón machista, narco, y cómo se la vinculaba a la mujer dentro de esa actividad, subsumida dentro de la actividad principal que era protagonizada por un hombre. Estuvo la palabra de la iglesia, interesantísima, la palabra de las chicas de Suma de Voluntades que trabajan en el territorio, y en tu participación, que fue corta, breve, pero muy contundente bajo mi mirada, ahí vos desarrollaste toda una idea que la podías cotejar con la visión comparada con otros países, que obviamente no es ese ejemplo de México, Guatemala o quien sea, traerlo a Paraná o a Santa Fe y va a andar, por decirlo de una manera vulgar, sino que obviamente todo tiene sus bemoles, sus particularidades y sus idiosincrasias. Dicho todo esto, ¿cómo estás viendo en este territorio? Paraná-Santa Fe es muy parecido. El desarrollo del narco y la participación de los chicos en ese desarrollo. Bueno, es una problemática difícil, como tú decías, trasladar de manera mecánica de otras realidades no conviene, pero hay cosas que sí vale la pena resaltar porque se repiten en los distintos ambientes. En primer lugar, lo que podríamos resaltar es cómo se maneja el narco. Y ahí es donde nosotros, como espectadores o como analistas o como fiscales, como técnicos, tenemos que advertir lo primero. El narco ya no es ese concepto tradicional que uno está acostumbrado a referenciar como imagen de un grupo pequeño que se dedica exclusivamente a actividades en el submundo, ¿sí? En el submundo, y si es mexicano tiene bigotes, y si es centroamericano tiene tatuajes, ¿sí? El narco es un actor comercial ilícito que se mezcla en muchos ambientes.
¿sí? Porque tenemos mercados ilícitos y esos mercados tienen distintos componentes que también se van mutando y se van filtrando en mercados lícitos, y uno de esos componentes es la droga. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de narcotráfico no estamos hablando de un grupo que es cerrado, pequeño, que nació desde el mundo de la criminalidad, sino de un ambiente que se mezcla con el ambiente público y el ambiente privado. Esto es muy importante, porque si queremos abarcar el fenómeno y queremos combatirlo, tenemos que entender que es mucho más moderno de la mirada que generalmente uno tiene desde la tradición, ¿sí? Entonces, ese narcotráfico también está mutando en nuestras regiones. Sí, tenemos que ver que son sectores que se van mezclando con otros ámbitos, como puede ser el ámbito inmobiliario, el ámbito del lavado. Tenemos ejemplos en Paraná y en Santa Fe de mesas de dinero, de mesas de inmobiliarias, etcétera. Lo que se llama la cueva muchas veces, la cueva financiera. Y no solamente eso. Entonces, este primer paréntesis lo quiero marcar porque nosotros en nuestras regiones, como le está pasando, como ha pasado en otras, Centroamérica, yo he trabajado en Centroamérica, en México, en Guatemala, en Colombia, en distintos lugares por distintas circunstancias, y eso sí es lo que podemos ver como reflejado en nuestro contexto. Cómo cambia el concepto de narcotráfico, ¿sí? Entonces hay que abordarlo como uno de los mercados ilícitos de un grupo organizado, y ese grupo organizado, que se puede llamar criminalidad organizada, no está compuesto exclusivamente por gente que desde sus orígenes era un narco o era uno, sino gente del sector público, del sector privado y de los que tradicionalmente llamamos narco, que se entrelazan, cooperan, se cubren, participan. Eso es muy importante. Muy importante, pero además tu diagnóstico es un diagnóstico que está bastante extendido en la consideración del gestor de la cosa pública que ocupa cargos, por ejemplo, en justicia, en seguridad, en agencias calientes. Cómo ha permeado en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal, en el sector financiero, en las empresas constructoras, en distintos estamentos, el fenómeno. Uno para lavar, otro para conseguir alguna, que te aflojen, digamos, si te agarran con droga, te pago ahí, te arreglo ahí, te hago una promoción ahí al toque, te arreglo el procedimiento y acá no pasó nada, hasta lo más complejo que es el lavado de activos. Ahora, los estados dicen, bueno, y hay toda una consideración a través del GAFI, que regula toda esta situación de lavado de activos en América Latina, que los estados deben adherir, deben estar atentos, deben ser muy celosos de los controles. Ahora, sin embargo, esto cada vez hay más noticias de que ocurre. ¿Por qué? Y habría que analizar si es que la estamos percibiendo, las estamos detectando, o si que cada vez hay más situaciones de lavado. Eso es lo primero. Pero antes de contestar ese punto quería marcar algo. Yo hablaba de que el sector público está metido en criminalidad organizada. Esto es lo que pasa generalmente a nivel mundial. Yo lo que tengo que remarcar hoy es, nosotros gracias a Dios tenemos fiscalías fuertes, ¿sí? Tenemos policías fuertes, tenemos un Estado bastante fuerte, que no quiere decir que esté exento a tratar de ser cooptado por el crimen organizado. O sea, en eso nos estamos distanciando de Colombia o de México, porque nuestras instituciones siguen siendo fuertes, pero están sujetas a cooptación. ¿Qué quiere decir esto? A que se infiltre de a poquito este poder criminal. Entonces hay que estar atentos y tenemos que tener en cuenta que algunos de esos miembros pueden estar favoreciendo, algunos de esos miembros de cualquiera de los poderes del Estado puede estar permitiendo, y esa es una forma de participación, porque cuando uno permite porque está coercionado, porque está obligado, es una cosa, pero cuando uno permite porque recibe un pedacito de la tajada o algún tipo de beneficio económico o de otra índole, entonces está participando en el negocio. Entonces, esto es muy importante de remarcar, porque si no, parece como que ya estamos con estados cooptados, etcétera. No, pero hay que tener cuidado, hay que tener, digamos, tener la vista y ver siempre, porque hay dos formas de luchar contra el crimen organizado: o una lucha frontal, en la cual uno hace investigaciones, golpea y quiere meter a todo el mundo preso,
Y yo soy penalista y sé de la importancia que es, digamos, ejercer justicia, pero también hay otra forma de luchar, que es tratar de llevar a todo el sector que está en la zona gris al marco del Estado de Derecho y la legalidad. Como motivo al empresario, que hemos hablado de eso también, el empresario, el sector público tiene también un rol importantísimo, porque todo negocio ilícito es, en primer lugar, negocio. Y cuando hay negocio y hay oportunidad y hay intereses, entran todos los actores de la sociedad. Entonces también podemos hacer una lucha contra el narcotráfico tratando de abonar en esta parte de la política pública, que es una parte que lo que trata es de llevar al marco de la legalidad, al respeto de los derechos, a toda esa zona gris que quiere ser cooptada por el crimen organizado. Y esto me parece muy importante y estamos en ese momento en una situación de Paraná, Entre Ríos y Santa Fe como provincias, de tratar de llevar al marco de legalidad. Para eso hay muchas herramientas. Yo he trabajado en distintos sectores, hay muchas herramientas. Hoy se habla del compliance, pero esto es una palabra muy yankee, muy de anglosajona, pero lo que hacemos es trabajar uno conoce los patrones y conociendo los patrones puede saber cómo prevengo y cómo no me meto en problemas yo como empresario, cómo no me meto en problemas yo como controlador de aduana, controlador, etcétera. Es excelente lo que decís, que no es la planilla Excel, no. Digamos, es alguien interpretándola. Y es mucho más que, o sea, interpretando esa planilla, pero sobre todo, antes de interpretarla, si yo fuera, por ejemplo, empresario que me dedico al transporte, que tengo un hotel, que tengo, digamos, tengo una mesa donde doy dinero, pero de manera lícita como financiera, ¿no? Si tengo doy una escuela, etcétera. Todo lo que pueda llegar a ser, digamos, riesgo para alguna comisión de delito, yo querría saber cuáles son los patrones ilícitos, los patrones delincuenciales en los cuales me puedo ver envuelto. ¿Van a usar mi camión para transportar droga? ¿Van a usar mi escuela para captar niñas? ¿Sí? ¿Voy a hacer un centro de violencia porque ahí van a matar a los compañeritos, como pasó en el caso de acá de Santa Fe? Entonces, uno necesita patrones criminales para poder saber cómo me defiendo de esos patrones criminales. Y ahí viene la prevención, y podemos empezar a llevar al mundo de la licitud un gran sector gris, porque la gente quiere seguir comerciando, quiere seguir lucrando, los empresarios se dedican a eso, la gente quiere seguir ejerciendo su rol, démosle los parámetros para que puedan acercarse a la legalidad. Y eso tiene relación con esto que hablábamos de los menores, que eso podemos entrar después. Te tomo un asterisco chiquito de atrás y después volvemos al presente. Sí. Digo, vos decías recién, ojo que no lo decías así, pero atención que la realidad nuestra no es la realidad de México, de Colombia, realidades que son mucho más complejas y mucho más violentas. Ahora también hay un ejemplo, muchas veces se decía en Argentina, la droga financiando la política, y hay una sospecha. Ahora, comprobarlo es difícil, hasta que ocurre la causa Barisco en Paraná, que es una causa con una sentencia judicial que lo refrenda. Eso puede ser, eso puede ser una excepción, porque después, en términos de definición institucional de comprobación de un delito, pero ha pasado. Digo, también tenés el ejemplo local para tener en cuenta. Digo, y la pregunta sería, ¿sirvió esa alerta para que empecemos a trabajar sobre el financiamiento de las campañas políticas, quiénes son los representantes barriales de los candidatos? Bueno, si querés después volvemos sobre ese punto, pero no quería dejarlo pasar. Es importantísimo y hago una acotación ahí. Por ejemplo, yo en Guatemala trabajé para la Comisión Internacional contra la Impunidad, que era una comisión de la ONU con el gobierno de Guatemala. Y uno de los principales pilares fue el financiamiento electoral ilícito. ¿Por qué? Porque si se quería hacer una transformación sustancial de una sociedad, no se podía dejar de lado el tema electoral. Porque de ahí viene toda una saga de intereses, contactos, acuerdos, compromisos y demás. Y entonces se hizo un trabajo y creo que en eso hay que apostar. O sea, el financiamiento electoral es un foco a analizar siempre. Porque las alianzas, aunque no sean con el narco, ¿sí? Las alianzas determinan los años posteriores. Entonces, ese financiamiento electoral tiene que ser sujeto de revisión. ¿Por qué? Porque es un foco
¿no?, de riesgo a neutralizar, nada más que eso. Entonces, ahí también sirve tener los patrones. ¿Cuáles son los patrones de financiamiento que se vuelven ilícitos? ¿Cuáles son los que son delincuenciales? Nosotros no tenemos todavía en ese rango, pero creo que habría que pensarlo. Entonces hay que estudiar el financiamiento electoral si queremos evitar esa permeabilidad del sector criminal en el sector público y en el sector privado. Sí, y además te diría, porque obviamente genera un compromiso el financiamiento de una constructora o de una casa de juegos, o de un casino o una casa de juegos, genera un compromiso con el futuro ejecutor de la cosa pública. Ahora, un compromiso con el narco ya es otro tipo de compromiso, donde no va a haber seguramente una instancia de negociación, che, yo prometí esto, pero no pasó. Acá la respuesta va a ser otra, y la negociación va a ser de otra característica. Exacto. Vos desarrollás, a mí me gustó mucho, me atrapó mucho una definición, un concepto que le encontrás como una segunda vuelta a ese rulo que lo había deslizado el fiscal Candiotti en esa exposición de la que venimos hablando, que ocurrió hace 15 días en Paraná, de la mujer sometida al narco varón, y por lo tanto queda dentro de la causa, envuelta de manera perseguida penalmente. Pero vos además hablás de otra cosa, y quiero que te extiendas todo lo que quieras en esto, de considerar que el soldadito atrapado por el narco, hay que hablar también de un estado de trata allí. Porque hasta ahora se vincula al narco como, bueno, infracción a la ley penal de drogas, la ley vigente hasta ahora en la Argentina, con sus agravantes, pero trata hasta ahora, para mí, es la primera vez que lo escucho, además como accesoria. ¿Por qué? Porque ahí viene por ahí un poco el derecho comparado, la perspectiva internacional, etcétera, y uno ve cómo lo van abordando en otros lugares. Y el enfoque del relator que tiene que ver con trata remarca esto: ojo con las pandillas, los menores introducidos en las pandillas y toda esta percepción del fenómeno, porque si uno no lo ve de manera objetiva, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿Sí? Si tenemos menores que son captados no de manera voluntaria, y hasta qué punto se ejerce la voluntariedad en un contexto donde todo es violencia, no tengo una salida laboral, o no tengo una salida familiar, o no tengo sustento, o sea, toda esa presión que sabemos que existen en ciertos sectores, no podemos, y dado la calidad de ser persona no adulta, digamos, ¿no? Entonces, podríamos decir vulgarmente, donde está todo roto. Todo roto, y que hay hay pocas opciones, o no hay opciones. Entonces, si no hay opciones, no hay libertad. Y si no hay libertad, el ingreso a ciertas filas comerciales no es voluntario, por ende no es libre. Entonces, ese es el estrato mínimo. De ahí está la coerción, la presión, la obligación y otras formas de cooptación. Y decimos, entonces, los menores, cuando son captados por el crimen organizado para ser soldaditos, como decía el fiscal, para ser miembros se los considera explotación para delinquir, se llama eso. Y hay miles de ejemplos en el mundo al respecto, cómo son captados los menores para delinquir. Y esto se ve o para ser parte de las filas de la FARC, o para ser parte de los grupos organizados que ejercen, digamos, de mula, que o están haciendo narcomenudeo. Entonces, en nuestros contextos nosotros no tenemos por ahí esas situaciones de migración tan fuertes, o de grupos o guerrillas organizadas, pero sí sabemos cómo se le da entrada a los menores a través del consumo, para que tengan una relación de dependencia, y después de esa relación de dependencia se conviertan en mis empleados para la venta de narcomenudeo. Entonces, siempre que se coopte, y la palabra cooptación es fuerte, porque yo lo estoy absorbiendo al otro de manera violenta. ¿Y qué quiere decir violenta? Porque no respeto su libertad. Si no tiene opciones, no tiene libertad. ¿Sí? Entonces, eso se llama explotación para delinquir. Someto al otro a los efectos de delinquir. Y cuando uno habla de explotación para delinquir, eso es trata de personas. Entonces, y esto hay que saber incorporarlo, porque las políticas de trata de personas generalmente miran a la mujer o al hombre sometido a una explotación sexual, no por una explotación para delinquir. Esta mirada tiene que ser más amplia, porque el tejido social se empieza a romper por ellos. Es interesante, y muy interesante, pienso,
alguien tomando esto que vos decís desde la gestión de la persecución penal. Por ejemplo, un procurador. Dice, bueno, lo que dice Eloísa es el modelo que deberíamos representarnos para la persecución penal de ahora en más. Ahora bien, tenés ese chico roto, sigo con esta palabra, cooptado, captado, violentado en su libertad porque no tiene la posibilidad de elegir y lo introduzco en el mundo del narco a través del consumo. Ahora, lo excluyo de la persecución penal. Ahora, ¿dónde va? ¿Quién lo abraza? ¿Quién lo aborda? Y hay que hacer todo un sistema ahí atrás que no lo tenemos. O sea, en realidad, esas personas tienen la doble calidad siempre. Es lo mismo que pasan con los migrantes que son captados para poder ser parte del grupo organizado. Ellos son víctimas y victimarios. O sea, no estamos dejando de ver a la persona que está incumpliendo la ley, que está incluso siendo violento, ¿sí? Cometiendo ilícitos, etcétera. Pero tiene que haber una mirada integral para entender que primero fue víctima y después fue victimario. Entonces, no tenemos, o sea, tenemos instituciones o para una cosa o para la otra. O es un sujeto de un grupo vulnerable o es una fiscalía que lo quiere meter preso. Claro. ¿Sí? Entonces, también tendremos que empezar a tener miradas más integradoras. Por supuesto que hay profesionales que los están haciendo, pero desde el Estado tendremos que hacer algo para esos grupos en situaciones de vulnerabilidad que tienen esa doble calidad. Fueron víctimas y se convirtieron en victimarios. Uno, el tema de los adolescentes con el tema de las mujeres. Esto que estabas refiriendo respecto de lo que pasa con las esposas de los narcos, etcétera, se ve en todos lados. Yo vengo de trabajar, ahora vine en México y nos encontramos en Estados Unidos por un grupo de ¿qué pasa con los desaparecidos en Acapulco? Un lugar que, como pasa en turístico, etcétera. Bueno, hay problemas grandes de desaparición. Pero cuando uno va analizando los casos de desaparecidos, me impactó la cantidad de familias y niños desaparecidos porque tenían que ver con esta situación. Primero, cooptaban al marido. Y digo cooptaban porque la mayoría eran, por ejemplo, taxistas. Claro, es un rol que se va desplazando por la ciudad y que de paso me puede llevar mercancía. Logístico. Y al taxista no lo miran, ¿sí? Pero a mí como si me ando desplazando por ciertos sectores, sí. Ojo con eso, ¿no? Y entonces primero lo cooptan al marido, después cuando el marido va preso y o lo matan, en este caso lo desaparecen, porque estábamos estudiando desaparición, usan a la mamá, perdón, a la esposa del sujeto, para meter droga en ciertos sectores, sobre todo dentro de la cárcel, primero cuando él estaba ahí en la cárcel y después en otros sectores. Y cuando esto ya no es suficiente, terminan desapareciendo a mamá e hijos, porque los hijos también son empleados en explotación para delinquir. Entonces vemos que todo se toca. Entonces esas personas, ¿qué pasa si yo la miro solamente como un menor de 14 años que comete un delito y no miro la integralidad? Ese menor entra como sujeto responsable, hoy con el tema de la reforma que acaba de venir, etcétera, y lo veo como una persona que acaba de infringir la ley, capaz que mató a alguien incluso, y así de grave puede ser lo que cometió. Lo que yo propongo, o digamos, traigo sobre la mesa, porque no es una propuesta, es algo que se viene haciendo, es decir, hagamos una mirada más integral. Porque ese menor, como puede ser el hijo de esta señora que cuento, que teníamos un montón de casos de esos, ese menor primero fue víctima y después se convirtió en victimario. No estoy hablando de justificar sus acciones por el contexto social, sino decir, él realmente, en su caso, primero fue víctima. Primero lo desaparecieron, lo cooptaron en una institución criminal y después lo obligan, explotación para delinquir. Y lo obligan de muchas formas, por ejemplo a través del consumo. Por ejemplo, ya saben que al papá lo desaparecieron. ¿Qué le van a hacer a la mamá? ¿Qué le van a hacer a los otros amiguitos? ¿Qué le hicieron al vecino? Hay muchas formas de obligar. La violencia no necesariamente se ejerce de manera directa. Entonces, este caso me parece que es emblemático para poder integrar todo lo que veníamos hablando. Y la respuesta a tu pregunta es, tenemos instituciones que hagan esto y hay que amalgamar para poder tratar a un sujeto que es víctima y que es victimario. Porque también atenta contra otros. Yo no estoy diciendo que eso no se vea. ¿Sí? Está claro, está muy claro. Me remite a las análisis que hacen las organizaciones de territorio, en Rosario principalmente. Ellos detectaron el año pasado, en 2024 también, sobre todo post pandemia, que había muchos suicidios de adolescentes y de jóvenes,
que si rascabas un poquito, lo vinculabas a que tenían una gran deuda con el narco por el consumo y que el narco ya no amenazaba con matar al deudor, sino al papá, la mamá o el hermanito. Entonces ese dolor, esa situación, terminaban quitándose la vida. Vos donde te situás, en Socorro Rosario, es una experiencia tal vez un poco más particular, muy distinta a Santa Fe y Paraná, que pueden tener realidades más parecidas. El Estado es muy gigante, el Estado tiene muchísimas agencias, tiene muchísimos recursos, y por lo que uno ve, las bandas que conoce aquí en Santa Fe todavía siguen operando, están en este momento prestando mucha plata todos los días a comerciantes con intereses que son exorbitantes y apretándolos todo el tiempo. Es un fenómeno nuevo, ese y la usurpación de vivienda para vender. Pero no es un narco sofisticado, no es Guille Cantero, no es Esteban Alvarado, no es Rodríguez Ganton, que es un peruano que está preso en Ezeiza con alto perfil. Digamos, son audaces que venían de otro palo del delito, que vieron mucha rentabilidad en la droga y que están allí. Ahora, el Estado tiene capacidades mucho más gigantes y recursos mucho más importantes como para ir por ellos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos una novedad respecto a la mejoría de eso? Eso no tiene Difícil respuesta. Yo lo que digo que nuestro Estado es bastante tradicional, muy rígido. O sea, tú lo dijiste de manera correcta, vieron la oportunidad y se adaptaron. Es lo que nosotros por ahí no hacemos. El sistema estatal es mucho más rígido y se adapta mucho más lento. Entonces, la oportunidad al comerciante, ilícito también, la toma enseguida y ve cómo se amolda. Y nosotros tenemos todavía las estructuras tradicionales que dice, la fiscalía hace esto, la policía hace esto, la sociedad civil hace aquello otro, ¿sí? La gente que hace asistencia social hace esto. Y no flexibilizamos un poco las instituciones porque tenemos que actuar de manera conjunta. Entonces, aparte, nosotros siempre venimos con los fenómenos de lavado, siempre venimos atrás. O sea, venimos años atrás cuando alguien. Por eso yo apuesto mucho a que tenemos que tener un sector de la política pública que solo esté mirando estos fenómenos para decir, ojo con esto, acá se armó un patrón, ojo con esto que tú percibes como periodista, ¿por qué no lo hacemos nosotros como Estado? O sea, yo trabajo en eso, pero trabajo a nivel privado. ¿Sí? Armando todo este tipo de patrones para decir, ojo con eso, acá se está armando esto, acá se está armando aquello otro, y eso lo necesita muchas veces el empresario, o lo necesita, digamos, el funcionario, etcétera, porque uno tiene que adaptar rápido, lo más rápido posible, sus políticas públicas a eso que se está dibujando ahí, esbozando ahí, ¿sí? Entonces, y es la única forma de tratar de adaptarse, porque la rigidez del Estado no nos permite. ¿Sí? Y tenemos estructuras que tenemos que empezar a entrelazar. Por eso una de las cosas que quiero mencionar antes de que vayamos cerrando, porque me parece que... Lo que vos quieras. Que es el tema de la corresponsabilidad. Lo hablamos los otros días y me parece... Lo enfatizaste ese tema, sí. Y es que yo creo mucho en eso. Cada uno tiene su función, ¿sí? Cada institución apunta y tiene un objetivo, pero el crimen organizado como tal, que lo que está haciendo es ejercer su mercado de comercio, porque no son gente mala. Eso es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza. El crimen organizado son esos malos que matan, etcétera. El crimen organizado es un sector de economía ilícita. Eso es. ¿Sí? Que congloba gente del sector público, privado, empresas, personas físicas, ¿sí? Personas jurídicas. Ahora, cuando estamos con eso y esa visión, lo que tenemos que tener en cuenta es que el crimen organizado no es un problema del Estado como un problema de seguridad pública. Claro. Eso es un problema que atenta no solamente en la seguridad pública, sino en la estructura social, porque la quiebra, porque de manera sistemática, y en esa estructura social participamos todos. Entonces cada uno tiene algo que hacer en la lucha contra el crimen organizado. Pienso cada uno que va a una chacarita a conseguir el guardabarro de su auto y no va a la concesionaria oficial a comprarlo. ¿A quién alimento? ¿A quién alimento? Exacto. ¿A quién engordó engordó entre comillas, ¿no? Como una expresión, también otra expresión coloquial, en el negocio ilícito? Sí. Me quedan muchas preguntas para hacerte,
pero tengo unos minutitos. Me quedó la intriga antes de entrar en Venezuela. ¿Qué pasó por qué lo desaparecen a los mexicanos? ¿Es un fenómeno vinculado estrictamente al narco? ¿A esta logística que crea el narco y que es fungible y los elimina y los desaparece? ¿O a otra lógica? Hay muchísimas razones. Una de las razones principales que vimos tratando de sacar patrones, ¿no? Tratando de sacar patrones es que las personas que mayormente desaparecidas, cuando vemos el tema victimal, tienen que ver con roles que atraviesan la ciudad. Y que ese rol que atraviesa la ciudad es muy estratégico, pasa información, ¿sí? Puede moverse sin ser percibido, por ejemplo, el taxista, ciertos vendedores ambulantes, etcétera. Y entonces, por eso son focos interesantes para los grupos organizados. Y al estar con un grupo organizado, están en una línea de fuego, porque en algún momento creen que están pasando información para el otro, etcétera. Ese es uno de los motivos, perdón, pero hay muchos, ¿no? Bueno, en tu caso estamos hablando con María Luisa Quintero, que es abogada, es paranaense, es especialista, bueno, hemos hablado hasta recién de narcocriminalidad vinculado a la adolescencia y la juventud y todo lo que ha derivado, varias raíces derivando de ese tópico. Pero además es integrante de una misión independiente conformada por Naciones Unidas para evaluar cómo ha sido, o las denuncias que dan cuenta de la violación de derechos humanos en Venezuela en los últimos años. Ahí, ¿qué rol tenés, Eloísa, y hasta dónde se avanzó? Bueno, esta misión de expertos independientes es una misión que la designa el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? El Consejo tiene la Asamblea General, la ONU tiene la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. Ahí en el Consejo de Derechos Humanos, para la gente, es donde están representados los países y están 47 países en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces ahí, cuando algún país tiene una situación muy problemática como puede ser la de Venezuela, generan una misión. No todos los países tienen misiones, ¿no? Entonces, bueno, eso se generó en 2019, una misión que tiene un mandato muy particular. Analizar las violaciones de derechos humanos más graves que se cometen ahí, aparentemente, eso es lo que se decía, aparentemente, que es tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegítimas de la libertad, y no sé si me estoy olvidando otro más. Entonces... Me señalás 4, por definición, dictadura, igual dictadura. Entonces... ¿No? Claro, son las que se dan en un contexto grave de ausencia estatal o de presencia estatal ilícita, digamos, de alguna forma. Sí. Y entonces, cuando se crea la misión de expertos, generalmente las misiones tienen 3 expertos internacionales que son completamente independientes, no dependemos de la ONU, pero sí somos invitados por la ONU, o sea, no somos funcionarios, pero sí somos invitados por la ONU y tenemos las protecciones de la ONU. Y entonces, los expertos independientes tienen la obligación de investigar. Esto nació en el 2019, yo me incorporo, digamos, el año pasado y soy una de los expertos. En este momento somos 2 y tenemos la obligación de seguir investigando estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Hay muchísimos informes que ya se tienen respecto de estas violaciones en Venezuela. Lo que pasa es que el gran desafío que tuvimos nosotros ahora como nuevos expertos es que estas violaciones antes del 3 de enero, que fue cuando hubo esa intromisión por parte de Estados Unidos en Venezuela, siguieron dándose de manera sistemática con posterioridad. Entonces nosotros acabamos de hacer un informe que es, en realidad más que un informe es un adelanto es una actualización que se presenta en Ginebra. Estuvimos en Ginebra en marzo y creo que fue el 12 de marzo, lo presentamos ahí ante todo el Consejo de Derechos Humanos, que ahí están todos los países que he mencionado, los 47, entonces las misiones hacen el adelanto de datos porque el Consejo quiere saber cómo van las cosas. Ahí estuvieron los de Irak, el de Nicaragua, Afganistán, etcétera, las cosas más calientes. Y en eso lo que nosotros adelantamos es que todo el marco de represión, porque lo investigamos y después le puedo contar cómo, todo el marco de represión que veíamos en Venezuela, sobre todo desde 2014 hasta el presente, no cambió desde el 3 de enero hasta la actualidad. Y esto es muy importante de remarcar porque se detiene a Maduro, se detiene a su esposa Delcy Rodríguez, están hoy en Estados Unidos en este proceso que se está llevando adelante, que no es por violaciones a derechos humanos,
es muy importante señalarlo, sino que tiene otro tipo de imputaciones. Y entonces, ¿qué pasa en terreno? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué estructuras han cambiado? ¿Qué autoridades? Y entonces vemos que el aparato de estructura de represión no ha sigue cesado, incólume. Y dijiste, si querés te comento cómo hicimos, y esto es lo último que te pido que cuentes. En un momento dijiste, si querés te cuento cómo. ¿Querés contarlo? Bueno, es que en realidad es interesante porque la gente por ahí dice, ¿cómo llegan? ¿Están en Venezuela? ¿Pueden entrar en Venezuela? Bueno, a Venezuela, por ejemplo, la Corte Interamericana no entra desde principios del año, del 2000. 2001, 2002, 2004, no sé cuándo las últimas veces. O sea, nosotros como misión no hemos podido ingresar, pero eso no quiere decir que uno no investiga, porque si uno toma, y me gusta contar esto siempre, si uno piensa en investigación, un fiscal que tiene que investigar un crimen en una favela, ¿sí? Un fiscal italiano que tiene que investigar a la mafia 'ndrangheta. Sí, ¿Quién entra hacia al centro de la favela para sacar? No, uno espera y capta gente que sale de la favela, que sale de la 'ndrangheta, que sale del régimen de represión de Venezuela, y de manera directa habla con esos insiders, se llaman, ¿no? Que son las personas de adentro del régimen, o con los testigos, con las víctimas, con las personas que acaban de ser liberadas y fueron torturadas semanas anteriores, y hace la entrevista, la investigación con ellos, con la gente que está en terreno, ¿sí? Con todas las ONG que están trabajando de manera muy sólida. Venezuela es un pueblo muy valiente, y eso me gusta remarcar. Así como hay todo un régimen de represión fuerte, también hay un montón de personas que están haciendo y sosteniendo los derechos humanos de hace mucho tiempo, y podría mencionar algunas de estos ONG, pero no quiero quedar mal con ninguna, y están en la puerta de los centros de detención, están en las puertas de las cárceles, están tomando nota, y con ellos hablamos 1 o 2 veces por semana, porque ellos tienen el dato caliente y están ahí al lado y registran. Entonces la investigación se hace con pruebas directas, aunque no estemos ahí. Pero de todas formas, estamos haciendo siempre las tratativas para ingresar, por 2 razones. Primero, porque si nosotros podemos ingresar como misión, quiere decir que nos están dejando entrar a quien más los ha investigado estos últimos años, de manera independiente. Entonces, hay un cambio por parte de los que hoy ejercen el gobierno, ¿sí? Si dejan de ingresarnos a nosotros. Y por otro, hay un cambio de seguridad, porque si es seguro para la gente que vengan a hablar con nosotros ahí, quiere decir que está cambiando la regla y el mandato que viene desde arriba hacia abajo. Entonces, por esas 2 razones queremos entrar, más allá de que siempre es mucho mejor investigar en terreno que investigar, digamos, de manera remota. Interesantísimo, Eloísa, gracias por tu tiempo. Te tomaste el trabajo, además, el doble agradecimiento. Viniste de Paraná con tu agenda, que es muy profusa, muy cargada, para charlar con nosotros aquí en Santa Fe, en Canal Veo, de todos estos temas tan interesantes. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias. Pausa, ya venimos.